Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro módulo de el curso Jóvenes y Creencias, que consiste en tratar de responder la pregunta de qué es creer. Es nuestro primer módulo y pretendemos acercarnos, pues, a lograr una buena introducción a, a esta pregunta y en general al curso. ¿Qué es creer? Pues bien, las creencias pueden definirse ampliamente como aquellos pensamientos o procesos mentales personales que tenemos acerca de la vida, del amor, de las relaciones interpersonales, de la política, etcétera. Cuando uno cree en algo, se abre una dimensión temporal entre la expectativa y su cumplimiento. Dimensión que establece una tensión entre lo actual y lo esperado. En la antigüedad, la palabra creer tenía que ver con dar crédito. Sí, tal cual, como cuando un banco presta dinero. El banco da un crédito porque cree que le vas a pagar. De hecho, esta expresión de dar crédito la usamos con frecuencia para indicar que creemos o no en algo o en alguien. No doy crédito a lo que pasó, a lo que vi, etcétera. Son expresiones que nosotros podemos encontrar en la cotidianidad. De hecho, eh, a quien se le confía, a quien se le cree que da en deuda con aquel que dio crédito. El débito. Et dimiti nobis debita nostra, dice el Padre Nuestro en latín. Perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores, a quienes creyeron en nosotros. Incluso uno podría decir que en la vida cotidiana es crédulo. ¿Quién de nosotros no lo ha sido? Cuando nos sentimos decepcionados de algo o de alguien, decimos que depositamos mucha confianza en esto o aquello, que no pensábamos que, lo cual denota por una parte una gran carga emocional y por otra, y en consecuencia, algo de irracionalidad en la creencia. Ciertamente, la creencia se considera de manera general como opuesta a la razón, vinculada más con la intuición y con el sentimiento. En nuestra vida cotidiana empleamos términos como yo creo que, sospecho, creería, para aventurar hipótesis o predicciones sobre el curso de acción de cualquier cosa. Incluso si los argumentos para creer tal o cual cosa no puedan demostrarse empíricamente, se puede decir que la creencia es un tipo de racionalidad o al menos implica el uso de la razón, pues evidentemente la gente da explicaciones sobre sus creencias, las cuales buscan crear sentidos, construir lógicas y justificar las acciones. Otra cosa es la creencia religiosa. Esta tiene que ver no solo con un aspecto subjetivo y profundamente interior, sino también con toda una cultura y un entorno social que la reproduce y favorece. Creer en algo, en Dios, la salvación, la condena, etcétera, sucede comúnmente a partir o en contraposición con alguna tradición, un movimiento o una institución religiosa. De hecho, el término más común para describir una religión es creencia, y muchas personas comúnmente lo consideran un sentimiento universal, que todo el mundo tiene una creencia con independencia del objeto de tal creencia. Pues bien, a partir del análisis cultural de la creencia religiosa y utilizando algo de la teoría psicoanalítica lacaniana, me gustaría hablar de qué es creer y qué puede significar hacerse esta pregunta no solo desde el escenario universitario, sino también desde la experiencia de ser joven, sea lo que eso signifique. Podemos decir que la experiencia psíquica pasa por tres registros: el cognitivo, el anímico y el conductual. Lo que pensamos pues, tiene mucho que ver. Lo que sentimos, nuestras emociones, y lo que hacemos. También son tres dimensiones de la creencia, no solo de la estructura psíquica, a la cual podríamos añadir también el decir, lo que confesamos, que en muchos sistemas religiosos es muy importante.
Esta intervención que voy a hacer hoy hablará de estos tres componentes de la creencia. Primero, el pensar, la dimensión interior y cognitiva de la creencia. Podría decir que la creencia es algo que sucede dentro de la mente, en el interior del ser humano, y que en muchos sentidos en nuestras iglesias cristianas, de las cuales tenemos una influencia cultural constitutiva de nuestra cultura, es así. De hecho, lo que consistió el cisma entre la iglesia protestante y la iglesia católica tenía que ver con una frase de Martín Lutero que decía que la sola fe salva, solo con creer puedes salvarte. Mientras que la iglesia católica insistía e insiste en que la fe sin hechos es nula, es falsa. Pareciera que creer fuera entonces algo que le pasa dentro de uno, en la vida interior y especialmente en la cabeza. Y que con una fuerza especial yo puedo decir creo o no creo. Que tal vez fuera un proceso cognitivo, sea intuitivo o contraintuitivo, para el cual tal golpe no tengo pruebas, pero frente al cual también debo reafirmarme con seguridad. El pensar en una creencia, el pensar que es cierto, el tener la razón, parece ser que es una experiencia también psíquica muy importante. Ser un sujeto que sabe tener certezas en la vida frente al caos que es el mundo cotidiano, trae un bienestar psíquico muy importante. Por eso las religiones cumplen un papel, digamos, de balance en la psiquis humana muy, muy importante. Cuando una persona no le encuentra sentido a la vida, conocer una u otra razón, así sea desde el punto de vista puramente cognitivo, da una sensación de firmeza, de sentido, de certeza de la vida a la cual la gente se aferra con todas sus fuerzas. Por ejemplo, saber que está pensando lo correcto y que puede que esté haciendo lo correcto. Puede dar centralidad, foco a la experiencia de estar vivo. Por eso no es menor la cuestión, la cuestión de la dimensión cognitiva de la creencia. De hecho, en muchas terapias psicológicas, especialmente en una rama grande de la psicología que es la psicología cognitiva, parte de la cura consiste en lograr modificar la manera como uno se acerca, comprende, interpreta una situación de la realidad. ¿Sí? Parece ser que la manera como la gente cree sobre algo que le pasa determina mucho de su mundo emocional y también de sus conductas. Piensen, por ejemplo, cuando alguien está celoso y cree que, pues eso que cree, aunque puede que no sea verdad, le genera en su interior una serie de conductas, una serie de pensamientos, una serie de emociones que los pueden llevar a pasar experiencias muy desagradables. Así que, mm, pues en la experiencia de creer sucede en el mundo también de la cabeza, en el mundo cognitivo, en aquello que pensamos, o para ser redundantes, en aquello que creemos dentro de nuestra propia cabeza. Pues bien, la segunda dimensión del creer es la anímica. Creer es emocionarse y esperar. Parece ser que este bienestar psíquico que les decía que tiene la creencia, como esa voluntad de tener una certeza por la cual yo hago, pienso, siento las cosas, no necesariamente preexiste, sino que también eh, sucede a un primer momento emocional. Cuando yo creo en algo, he enganchado en una serie de emociones dicha creencia. Y es por esa parte emocional que la gente
logra esperar, establecer, como dice Michel de Certeau, esta dimensión del tiempo que está implícita en la creencia. Creer implica la posibilidad de la decepción, porque esta dimensión temporal me deja un vacío en el presente que espero compensar en el futuro de la realización. Cuando yo creo que alguien me quiere o me ama, estoy esperando que en los hechos futuros esto se confirme y por lo tanto estoy atado en la emoción, con la expectativa. Y donde hay expectativa puede haber angustia. La creencia es una manera de manejar la angustia, una manera de crear expectativa sobre la gente y una manera también de emocionarse. Porque tan es así que cuando la gente cree en algo firmemente, se le nota y se le nota en su estructura comunicar eso que cree y de contarle a todos los demás y de contarle a todos los demás por qué cree e invitarlos a que crean lo que ellos creen. Sucede mucho, por ejemplo, con la gente que es iniciada en un arte, en un oficio, en un deporte. ¿No han visto que la primera persona que toma una bicicleta y se vuelve aficionada al deporte empieza a invitar a las demás, empieza a publicarlo? Es decir, necesita que los demás vean, crean en que lo que hace es importante. Y esto porque ha vinculado la emoción, ha vinculado su aspecto anímico al esperar, a la expectativa, a la angustia, pero también a ese motorcito emocional que le permite a la gente que lo que cree perdure, que su creencia se mantenga en el tiempo. Por eso, cuando una persona deja de creer, también muere en ella algo de su emoción invertida en esto. Lo que pasa en la desilusión amorosa, por ejemplo, que uno se desprende no de la persona únicamente, sino se desprende de toda la expectativa del futuro, de los relatos, de las promesas que puso ahí, como si te robaran ese tiempo futuro, que aún no existe, pero que ya no es tuyo. Y como no existía, tú habías puesto tu presente invertido ahí. El lenguaje contractual de invertir, deber y todo está presente en la experiencia del creer, también lo dice Michel de Certeau. Es como un contrato, creer es depositar, vaciar el presente y poner esto presente en un futuro y esperar a que suceda, ¿no? Y esto no sucede sin la emoción. De hecho, cuando yo quiero convencer a alguien que deje de creer en algo, sabemos que no solo pasa por un proceso cognitivo. Tú le puedes explicar a la gente por qué era falso aquello en lo que creía, pero no le vas a poder quitar la sensación de sentirse aferrados a esa idea o de desilusionarse por una expectativa no cumplida. Es ese aferrarse a la emoción que hay detrás del creer lo que hace muchas veces que se mantenga la creencia con independencia de que una persona diga, pues sí, yo creo que, que no es cierto. Para poner un ejemplo banal, dicen, yo sé que la Coca-Cola hace mal a la salud, lo entiendo, pero anímicamente me genera una serie de placeres, de emociones para las cuales no estoy dispuesto a renunciar. Puede pasar también en la creencia. Y finalmente en este triple registro, después del pensar y el sentir, el emocionarse, viene el hacer, la voluntad de acción de aquel que cree. Y es que creer se tiene que notar, y se tiene que notar en los actos, en las palabras, en las actitudes, en los comportamientos, en las conductas, ¿sí?
Hay gente a la cual le juzgan porque dice una cosa y hace otra cosa, y piensa otra cosa, y dice que hace otra cosa. Esas son las tres dimensiones o cuatro de las que les he hablado, ¿no? Lo que la gente piensa es diferente a lo que la gente hace, es diferente a lo que la gente dice, incluso es diferente a lo que la gente dice que hace o dice que piensa. ¿Sí? Sin embargo, parece que el momento de la acción es determinante para saber si una persona cree o no. Y no solo para calcular si está en lo cierto o no, o si es coherente con lo que dice que cree, o con lo que aspira, o con aquello por lo cual compromete su vida. No, sino también porque creer desata una voluntad de acción en aquella persona que cree. Parece ser que esa es la condición para moverse a actuar, ya sea por engaño o por una razón cierta y comprobada. La gente actúa porque cree y parece ser que si no creyera, no actuaría. Cuando la gente está enamorada, hace muchas cosas porque cree que le va a agradar o porque cree que es lo correcto o porque cree que así es o porque espera algo. Si la gente no esperara, no actuaría. Y lo dice uno de los libros que hemos referenciado acá, es Simon Critchley, que es The Faith of the Faithless, la fe de los que no tienen fe, para hablar de cómo la creencia está en la base de la política. Es decir, si yo no creo en algo, ¿cómo voy a ponerme a actuar, a comprometerme políticamente por algo? ¿No? Por supuesto, alguien podría decir porque hay una recompensa. Bueno, pero en el fondo los activistas políticos y los activistas religiosos hacen lo que hacen porque creen en que ya hace parte de esta triada del aspecto cognitivo, anímico y volitivo de la experiencia psíquica de los seres humanos. Pero sucede similar a como cuando alguien critica algo. ¿Cuál es la base de la crítica? ¿Yo por qué soy capaz de decir esto está mal? Pues porque tengo una idea de lo que es bien, de lo que es bueno. Y es sobre la idea de lo que es bueno que yo puedo criticar como ejerciendo un contraste. Esto que yo veo en la realidad no se parece a esta idea que yo tengo de lo bueno, ¿cierto? Muy similar con la creencia. Es decir, lo que yo creo es lo que me permite identificar, y esto lo va a decir la teología de la esperanza, si yo no creyera en el ideal, no podría buscar cambiar la realidad porque no vería que la realidad se parece o no a mi ideal. Cuando yo tengo un ideal y lo pongo en la vida concreta y veo que la realidad no se parece al ideal, hay un poema de Cortázar hermosísimo, eh, si no se hace como dice Cortázar, si no obligo a los sueños a que se parezcan a la realidad, eh, no podría entender cómo cambiar dicha realidad. Es decir, que solo porque creo, me doy cuenta que la realidad en la que vivo no se parece a aquello que creo y busco cambiarla para que se parezca a eso que yo creo. Y sí, en la experiencia de la creencia hay mucho de acción, mucho de voluntad. Y no vamos a hablar acá, por ejemplo, de lo que pasa con las cosas extremas que hace la gente cuando cree. Por ejemplo, los suicidios eh, en ataques terroristas. Por ejemplo, lo que pasó recientemente en Barranquilla cuando un grupo de creyentes vendieron todo, hicieron eso, no más porque creían, no más porque creían, lo hicieron y vendieron todo porque iba a venir Jesucristo el 28 de enero y no llegó. Hicieron algo tan grave, tan grande, de tanto impacto, no más porque creían. Así que el creer comporta una voluntad de acción muy grande. Y yo creo que esto pasa
mucho con los jóvenes. Esta voluntad de acción es porque están creyendo en algo, en ellos mismos, en sus propios cambios, en su posibilidad de una vida mejor o en el sueño de una vida mejor, ya sea alentado, por ejemplo, por la ideología dominante, o en un Dios, o en el amor, o en lo que sea. ¿Sí? Para concluir, podemos decir que todos los seres humanos creemos en algo, incluso sin darnos cuenta, y que dichas creencias, que no son todas religiosas, dependen de nuestros procesos psíquicos en el registro del pensamiento o cognitivo, en el registro emocional o anímico, o en el registro de la voluntad y de la acción. Y que todo esto, en últimas, está inspirado y determinado por nuestra propia cultura, por los aparatos ideológicos y por nuestro entorno social.